¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señoritas, caballeros, esperando que se encuentren bien. Vamos a comenzar la semana 13. Muy bien. A ver, un pequeño repaso de lo que hemos visto la clase anterior. Ya será cuestión de 10 minutos. A ver, dice, la incapacidad de distinguir los colores, en especial el rojo y el verde, se debe a la presencia de un gen recesivo que se localiza en la región diferencial del cromosoma X. Ah, ya, profesor, ¿cómo se llama eso? A eso se llama daltonismo, ¿sí o no? El XD minúscula. Por lo que esta incapacidad se llama herencia ligada al sexo porque la información está dada en el cromosoma X, en la región diferencial. Teniendo en cuenta esto, reconozca, dice acá, reconozca el genotipo de una mujer daltónica. A ver, ¿cuál de las claves nos indicaría a una mujer daltónica? A ver, ¿qué dicen por ahí? A ver, ¿cuál sería la clave de la pregunta uno? Te dicen una mujer daltónica. Recuerden que las mujeres son XX y los varones son XY. Entonces, si te dice pues una mujer daltónica, la D, la D no porque tiene el D mayúscula. Recuerden que el XD minúscula es el alelo normal y el XD minúscula es el alelo daltónico. Si es una mujer es XX, si es que es un varón es XY. Entonces, pues para que sea una mujer daltónica, tiene que ser pues X de minúscula, X de minúscula. Así es, por eso la clave viene a ser la B. Así es, besito, ¿ya? La D, heterocigoto, es lo mismo que la A. A esa es una mujer sana. Así es porque tiene el D mayúscula. Dice la 2. Respecto del daltonismo, ¿cuál es la probabilidad que una mujer sana y no portadora? A ver, profesor, acá nos piden una probabilidad de que una mujer sana y no portadora y un hombre daltónico tengan hijos daltónicos en la descendencia. Entonces dice acá, P de progenitores. Dice que la mujer es sana. Profesor, si la mujer es sana y no portadora. A ver, vamos por acá. Entonces ahí está, la mujer dice que es sana. Profesor, si te dice portadora, acá sería pues heterocigoto, ¿sí o no? Claro, acá sería heterocigoto. Ajá, profe sería de minúscula, pero si dice no portadora, entonces después de mayúscula. Ah, ya, profe. Entonces la mujer sana es homocigota. Ahí está la mujer sana homocigota. Allá, profesor. Entonces, ¿qué pasa? Pues dice que se casa con un hombre daltónico. Su pareja es X de minúscula Y. Entonces vamos a tener acá un nombre daltónico. Ahí está, un nombre daltónico. Sí, profesor, es un nombre daltónico. Muy bien, entonces vamos a tener acá F filial descendencia. Allá, profesor, entonces a partir de este matrimonio, ¿qué descendencia sale? Primero con el primero tenemos heterocigoto. Ajá, muy bien. Pues luego, ¿qué vamos a tener? Segundo con el primero, otro heterocigoto. Otro heterocigoto, ahí está. Ahora el Y con cada letra X. El Y con cada letra X tenemos pues X de mayúscula y acá también X de mayúscula Y. ¿Qué pasa con las dos primeras personas? Son mujeres por ser XX y por tener el D mayúscula, ¿cómo son? El D mayúscula le manda el minúscula. Entonces, ¿cómo son? Sanas, son normales. Son mujeres sanas, pero ¿cómo se les dice a estas mujeres por ser heterocigotas? Se les dice portadoras, así es, se les dice portadoras. Ajá. Profesor, ¿y qué pasa con los varones? ¿Cómo son los varones?
Los varones también son sanos. ¿Por qué son sanos? Porque tienen pues al D mayúscula, ¿sí o no? Claro, profesor, como tienen al D mayúscula, los varones también son sanos. Muy bien. Entonces la pregunta es probabilidad. Si te dice probabilidad, eso viene a ser pues una fracción de que una mujer sana, no portadora y un hombre daltónico tengan hijos daltónicos. En la descendencia, ¿cuántos hay en la descendencia? En la descendencia, acá en F hay 4. De esos 4, ¿cuántos son hijos daltónicos? Buscamos hijos daltónicos, ya sea varones o mujeres. No, no, profesor, ninguno. Entonces 0 de un total de 4. Entonces la respuesta sería la C, pues. Así es, la respuesta sería la C. Muy bien. Vamos con la pregunta 3. Respecto a la hemofilia. Allá, profesor, arriba era con respecto al daltonismo, acá es con respecto a la hemofilia, pero se trabaja de la misma manera, ya sea para la hemofilia, daltonismo, el color de ojos en la mosca de la fruta, etcétera. Dice, probabilidad, nuevamente, probabilidad de que una pareja sana en que la mujer es portadora, allá tengan un hijo hemofílico. Entonces dice acá, profesor, la mujer es sana portadora. Ah, entonces es heterocigota, pues. Entonces acá hay que poner la mujer es sana. Entre paréntesis ponemos portadora. Ahí está, la mujer es sana portadora. Y dice, pues la pareja es sana. O sea, ambos son sanos. Entonces acá el varón es... Ah, profesor, estamos hablando de la hemofilia. Tiene que ser con H, ¿sí o no? Entonces acá ponemos H mayúscula, acá ponemos H minúscula. Así es. Profesor, vamos a tener acá X, H mayúscula, Y. Allá, profesor, ¿de quién estamos hablando? De un varón sano. Ahí está el varón sano. Dice, probabilidad de que una pareja sana en la que la mujer es portadora del gen de la hemofilia, la pareja es sana, ambos son sanos, pero ella es portadora. Entonces, la pregunta es que haya un hijo hemofílico. Ah, ya, profesor. Entonces vamos por acá. Arriba era para el daltonismo, ahora acá es para la hemofilia. Igual te pregunta, ¿no, profesor? ¿Habrán hijos hemofílicos? A ver, F filial descendencia. Primero con el primero, homocigoto dominante. Ahí está, eso es primero con el primero, homocigoto dominante. Luego tenemos por acá primero con el segundo. Se viene a ser un hemicigoto. Ahí está, primero con el segundo, hemicigoto dominante. Segundo con el primero sale una heterocigota. Y segundo con el segundo, un hemicigoto recesivo. Ahí está. Profesor, ¿qué pasa con la primera persona? Es una mujer sana. La siguiente persona es un varón sano. La siguiente persona es una mujer sana, pero a esta mujer sana, ¿cómo se le dice? Se le dice portadora. Mujer sana portadora. La siguiente persona es un varón hemofílico. Así es un varón hemofílico. Entonces dice acá probabilidad. Cuando te dice probabilidad, pues se refiere a una fracción en la que la mujer es portadora del gen y ambos son sanos, la mujer portadora, tengan un hijo hemofílico en la descendencia. O sea, en la descendencia que son 4, ahí está, mira, ¿cuántos hay en la descendencia? Me dice en la C, en la descendencia hay 4, ¿sí o no? De esos 4 te dicen, ¿cuántos van a tener hemofilia? Profesor, de los 4 estamos viendo acá que él tiene hemofilia. Ah, ya, profesor, entonces acá la respuesta es uno de un total de 4. Sí. ¿Cuánto es eso? Eso es 25%. Así es. Ya, entonces, haya un hijo hemofílico en la descendencia de los 4, uno tiene hemofilia. Por eso la clave viene a ser un cuarto, 25%. Así es. Vamos con la 4. Último examen de admisión. Ibrahim dice, un joven hindú de 26 años presenta hipertricosis auricular. Ahora, hay que tener en cuenta que la hipertricosis auricular, según lo que hemos visto en la teoría, le da solo a los varones. Allá, ¿por qué? Porque solo los varones tienen el cromosoma Y. Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Pues
P de progenitores, P de progenitores. Ella es XX y él viene a ser XY. ¿Qué pasa en el cromosoma Y? Se encuentra el alelo, se encuentra el gen que determina la hipertricosis, ¿ve? En el X no se pone nada, profesor, pero en los casos anteriores se ponía en el X. Sí, pues es que es herencia ligada al sexo, hemofilia, daltonismo, la información está en el X. En cambio acá, como la información está en el Y, en el X no se pone nada. Ah, ya, profe, en el X no va nada, no. ¿Dónde está la información? En el Y. Entonces, si tú ves YH, quiere decir que ese varón tiene hipertricosis. Hipertricosis. Ese varón tiene hipertricosis. Ajá, muy bien. Allá, profesor. Y la mujer ni siquiera tiene el cromosoma Y, no va a tener nada, no va a tener hipertricosis, pues. Dice entonces, ese varón, Ibrahim, se casó con una peruana. Se supone que la peruana no tiene hipertricosis y ninguna mujer. Y quiere saber el porcentaje de su descendencia que presentará esa característica. Profesor, ¿qué característica? La hipertricosis. A ver, profe, ¿cómo saldrá acá? Pues, a ver, vamos por acá. Primero con las X, F filial. Profesor, primero con el primero, XX. Segundo con el primero, XX. La Y con cada letra X. Ahí está, muy bien. Y vamos a tener acá la Y con cada letra X. Profesor, ¿qué pasa con XX? Mira, uy, profesor, las mujeres, ¿cómo son las mujeres? Se sobreentiende, pero hay que poner, pues son sanas. Ahí está, profesor, son sanas. ¿Qué pasa? XYH, XYH. Allá, profesor, hipertricosis. Hipertricosis, así es. Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Son sanas, obvio, porque no tienen cromosoma Y los varones tienen hipertricosis. A ver, ¿cuál sería la clave? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la clave de la 4? A ver, busquen la clave referida a los varones, a las mujeres con respecto acá. Dicen besito. Solo el 50% de los varones solo el 50% de los varones tiene hipertricosis, porque cuando dicen, ¿no? ¿Qué porcentaje de la descendencia presentará esta característica? ¿El 50% de los varones? No, el 100% de los varones tiene hipertricosis, no puede ser la B de beso. La D, está mejor, ¿no? ¿Qué dicen la D? El 100% de sus hijos varones que tendrá esa característica llamada hipertricosis auricular. Así es. Por eso la clave viene a ser la D, dadito. Así es. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, lo hacen antes de pasar a la clase de hoy día, la clase número 13, capítulo 13. Hablamos acerca de la evolución. Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos por acá con la clase de hoy día. Semana 13. Mm, listo, ahora sí. Bueno, vamos a hablar acerca de la evolución. De manera general, evolución, dentro vamos a ver pues teorías evolutivas, evolución humana, y primero vamos a comenzar con el origen de la vida. Teorías que explican el origen de la vida. Ajá. La primera teoría se llama la teoría de la generación espontánea. También se le dice abiogénesis. Esta teoría fue planteada por Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo? La vida surge de la materia inanimada de sustancias en putrefacción, en descomposición. Ejemplo, ¿no? Los cocodrilos dices que salen de los troncos descompuestos. ¿Qué, profesor? ¿De ahí salen los cocodrilos? Bueno, así decía Aristóteles, ¿no? Espontáneamente. De un pedazo de carne que se deja en el ambiente salen los gusanitos, espontáneamente.
Y Aristóteles decía que ese origen de la vida de manera espontánea se da gracias a la fuerza vital. A la fuerza vital lo llamó la entelequia. Gracias a la entelequia, gracias a esa energía, se está formando la vida. ¿Será cierto eso, profesor? No, no, como que espontáneamente se va a formar la vida. No, justamente Redi rechaza. Ellos tres van a rechazar lo que dijo Aristóteles. Redi por 1665 en el siglo XVII. ¿Qué es lo que hace Redi? Él coloca en tres frascos pedazo de carne. Primer frasco abierto, segundo frasco tapado con un corchito, tercer frasco con una telita. Profesor, ¿qué pasa en el primer caso? Las moscas pueden entrar, miren, ve. Entran las moscas, dejan sus huevitos y a partir de esos huevitos salen gusanitos. En el segundo caso no pueden entrar. En el tercer caso tampoco pueden entrar porque está tapado, pues. Ya, profe. Entonces, en el primer caso salen gusanitos, en el segundo y tercero no. Profe, si la teoría de la generación espontánea sería cierto, en los tres casos debería de formarse larvitas, gusanitos porque es de manera espontánea. Pero solo se está formando en el primero. Y es obvio, pues, porque en el primero entran las moscas adultas, dejan sus huevitos y de ahí salen los gusanitos. En el segundo y tercero no pasa eso, pues. Ya, entonces Reddy dice, no, 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 Aristóteles estaba equivocado. ¿Cómo que espontáneamente se origina la vida? No. 100 años después, casi, por 1770, 80, en el siglo XVIII, Lázaro Spallanzani hace algo similar, pero él trabaja con carne molida, carne licuada, ¿ya? Entonces saca carne molida, carne licuada, profesor, compuestos orgánicos, una sopita, un caldito de pollo, eso lo va a poner acá, lo va a hacer hervir. Al hacerle hervir, al darle calor, se garantiza que desaparezca cualquier forma de vida que pueda estar en el interior, pues. Entonces, profesor, se le da calor, se le da calor, se le da calor, se le da calor y ya desapareció cualquier forma de vida en el interior. Acá también no le damos calor, le damos calor, le damos calor. Allá, profesor, y al darle calor, pues desaparece cualquier forma de vida. Pero en este segundo frasco vamos a tener pues que va a estar tapado y va a seguir tapado, miren, ve. Ya, de tal manera que lo dejamos en el ambiente y en el ambiente hay bacterias y como sigue tapado, herméticamente nada entra, nada sale, ninguna de estas bacterias puede entrar. Profe, pero ¿qué pasa en el frasco que está abierto? O en ese frasco hemos esterilizado, hemos eliminado alguna posible bacteria, protozoario, hongo que haya, pero luego las bacterias que están acá en el ambiente entran, pues. Estas bacterias caen y suficiente que caiga una bacteria para que todo se contamine. Ya, profe. Entonces, ¿no es como decía Aristóteles? No, pues. Lo correcto es pues que esta vida está apareciendo a partir de otra forma de vida que ya existe, ¿sí o no? Lo mismo decía Redi, estos gusanitos salen a partir de otros animalitos que ya existían, de las moscas adultas. Claro. Pero John Needham es un seguidor de Aristóteles. Así es, John Needham, contemporáneo a Spallanzani, lo va a criticar, pues. ¿Y qué dice Johncito Needham? Dice, en el primer frasco, como está abierto, ingresa la fuerza vital. ¿Y qué viene a ser la fuerza vital? Viene a ser la energía, la fuerza vital viene a ser la energía, es la energía necesaria. ¿Para qué, profesor? Para que pueda originarse la vida. Y en el segundo caso, en el segundo frasco, no puede ingresar la fuerza vital. Y como no ingresa, profesor, acá no se origina la vida, pues. Recuerda que la fuerza vital, la entelequia, es la energía necesaria para originar vida. En el primer caso ingresa y se origina la vida. En el segundo caso, no, profesor, no, 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 no ingresa la fuerza vital y por eso no se origina la vida. Uy, o sea, más o menos tiene sentido lo que dice Needham. Y cuando Needham le dijo eso a Spallanzani, Spallanzani no pudo refutarlo. Ya, profe, tuvo que pasar casi 100 años para que en el siglo XVIII o XIX, por 1860-65, Luchito Pasteur realiza el siguiente experimento, pues. Miren, ve, él a este matraz, dice caldo vertido en un frasco, en un matraz, ya, luego lo va a doblar,
Dice acá cuello del frasco curvado con el calor y así se forma el matraz cuello de cisne. Y al hacerle hervir a este alimento, caldito, sopita, materia orgánica licuada que hay acá, entonces al hacerle hervir se está destruyendo cualquier forma de vida que hay acá. Y es obvio que los polvitos, que el microbio, ¿no? El microbio va a entrar, pues el microbio entra, el profesor entra, sí, pero se queda acá, pues. Ah, ya, profesor. O sea, el microbio se queda ahí, no llega. ¿Dónde se encuentra el microbio o los microbios, las bacterias se van a quedar acá, pues, en la base del cuello del cisne, ¿sí o no? Ah, ya, profesor. Entonces, profe, pero esas bacterias tienen que subir. No, pues si tienen un peso, irían en contra de la gravedad. No, 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 no. Profesor, tienen flagelo. Es que el matraz es vidrio, pues superficie lisa. Entonces, esas bacterias se quedan acá. ¿No puede subir? No. Ah, ya, profe. Si no puede subir, ninguna bacteria llega acá y no se originará la vida, pues. Ajá, profesor, ¿y qué pasa si nosotros doblamos? Ah, acá estamos forzando a que entren esas bacterias, ahí sí se va a originar más bacterias, pues, pero naturalmente, para nuestros fines, acá debe determinar lo que dijo Pasteur, que este matraz lo curvamos, le formamos como un cuello de cisne y lo dejamos en el ambiente después de haberlo esterilizado, de haber desaparecido cualquier forma de vida que hay en el interior. Profesor, ¿y quiénes van a entrar? Ajá, van a ingresar los microorganismos. Pero ¿dónde se quedan, profe? ¿Dónde se quedan? Acá en la base, pues. No van a poder llegar donde está el alimento. Según Nidan critica el experimento de Spallanzani y dice, como está abierto, ingresa la fuerza vital y origina la vida. Como está cerrado, no, no se origina la vida. Entonces, según Nidan, como está abierto, debería de ingresar la fuerza vital y debería originarse la vida, ¿sí o no? Pero ¿por qué no se origina la vida? Porque no existe la fuerza vital, pues. Porque estas bacterias, estos microorganismos no han podido llegar, no han podido llegar donde hay el alimento, por eso acá no salen más seres vivos, pues. Así es, ¿ya? Reddy, Spallanzani y Luchito Pasteur, como rechazan a la teoría de la generación espontánea o a biogénesis, entonces ellos se dice, estos tres, Reddy, Spallanzani y Pasteur, que plantearon la biogénesis, es decir, el rechazo de la generación espontánea. Muy bien, esa es la primera teoría. Vamos con la segunda teoría. La teoría cosmogónica de la panspermia planteada por Arrhenius dice que la vida llegó allá, profesor, acá en un meteorito. Ese meteorito que impactó sobre la Tierra hace bastante tiempo trajo consigo bacterias, esporas bacterianas. Acá están ampliando su ADN, sus dos cadenas. Ah, ya, profe. Entonces, ¿pero dónde se originó esta bacteria? No sé, en algún lugar del universo. Pues no te explica la teoría. Solo dice Arrhenius en 1908 que es panspermia cosmogónica. Ah, que estas bacterias se originaron en algún lugar del universo y llegaron al planeta Tierra. Y así se originó la vida en el planeta Tierra. Pero hay argumentos que se oponen a esta teoría, pues. Por ejemplo, el espacio no permite la supervivencia de la vida, ¿no? Por ejemplo, hay un gusanito, el tartígrado, que cuando se pone en el espacio puede vivir solo 2 semanas, 3 semanas. Por eso dicen, no se ha descubierto organismos que pueden sobrevivir a dichas condiciones. Ah, ya, pero solo pocos días, pues. Más no bastante tiempo. ¿Por qué? Porque en el universo hay poca cantidad de oxígeno. Ah, ya, profe, entonces, pues por lo general los seres vivos son aeróbicos, sí. Como hay poco oxígeno, no pueden vivir. ¿Por qué más se le rechaza? Porque cuando ingresa un cuerpo a la Tierra, produce fricción. O sea, viene este meteorito, no viene, impacta. Profesor, ¿va a producir fricción? Sí. Entonces, pues esa fricción libera calor. Ah, ya, profesor, la fricción libera calor, sí. Entonces, pues altas temperaturas que están acá destruirían a esa espora bacteriana que estaría en el meteorito. Claro, pues así es, ¿ya? Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta estos dos rechazos. ¿Por qué se rechaza? Porque el ambiente no es el adecuado para que se dé la vida y también por la fricción, por las altas temperaturas, desaparecería si es que hubiese venido una vida. Básicamente rechazada. ¿Pudo haber ocurrido? Sí, de repente pudo haber ocurrido, pero básicamente a esta teoría cosmogónica o cosmogónico de la panspermia se le rechaza. Muy bien, vamos por acá con la teoría quimiosintética. La teoría quimiosintética es la teoría de la evolución química.
Ya, profesor, esta teoría ha sido planteada por Alexander Oparin, pero Oparin solo lo plantea, solo lo da. Ya, profesor. Mientras que Alexander Miller y Harold Urey realizan los experimentos. Así es. Bueno, acá se trata de simular el experimento a partir de sustancias inorgánicas como el agua, CH4 es metano, NH3 es amoníaco, H2 es hidrógeno molecular. Entonces, ¿qué pasa? A partir de sustancias inorgánicas que emanaban de las erupciones volcánicas. Allá, profesor, metano, agua, hidrógeno molecular, acá es NH3 amoníaco. A partir de esas sustancias en la Tierra primitiva y debido a las descargas eléctricas, las reacciones ultravioletas, generaron la energía necesaria para que estas sustancias inorgánicas se convirtieran en sustancias orgánicas. Y eso supuestamente pasa por acá, ¿no? Por acá se van a formar pues las sustancias orgánicas. Ya, profesor, entonces del inorgánico vamos al orgánico, sí. Se forman los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres. Y esas sustancias orgánicas se unen y forman sustancias orgánicas más complejas, forman los monómeros, monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos, nucleótidos. Ahí están los monómeros. Esos monómeros se hacen más complejos y forman a los polímeros. Oiga, profesor, un polímero es un conjunto de monómeros, es decir, varios nucleótidos forman un ácido nucleico, varios aminoácidos forman una proteína y esos polímeros se unen entre sí y van a formar acá al coacervado. El coacervado es próximo a ser una célula, una vida. Ya, profesor, entonces ese coacervado es un conglomerado de polímeros. Cuando ese coacervado adquiere metabolismo, ¿cómo se le va a llamar, profesor? Cuando ya hace sus funciones, ¿sí, profesor? Cuando ya hace metabolismo, es decir, hace replicación, ¿sí? Ya, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar célula. Ya, profesor. ¿Y qué pasa con la célula? La célula ya viene a ser una forma de vida. ¿Y cómo se originó esa vida? ¿Cómo se origina esa célula? Por reacciones a partir de sustancias inorgánicas, se formaron las orgánicas, los monómeros, los polímeros, coacervado y la célula. Esa es teoría quimiosintética o de la evolución química. Acá en la parte inferior nos dice lo mismo, como poco a poco vamos a formar células, organismos unicelulares. Muy bien. Esta es la teoría más aceptada porque en un laboratorio, gracias a Stanley y Miller, se ha comprobado que a partir de sustancias inorgánicas se forman sustancias orgánicas, hasta monómeros se forman en un laboratorio. Ya es inferencia que a partir de estos inorgánicos se formen, o perdón, a partir de estos monómeros, la inferencia es pues que se haya formado los polímeros coacervados y el coacervado la célula. Eso ya viene a ser una inferencia. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? ¿Alguna consulta que tengan? ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. Vamos por acá. Ay, es que no veo el chat, ¿no? Vamos a minimizar. De repente en el chat están haciendo preguntas. Todo bien. Excelente, Cindy. Continuamos. Muy bien. Todo lo que hemos visto hasta el momento, pues, son las teorías que nos tratan de explicar. Ya, profesor, ¿qué nos explican estas teorías? Estas teorías nos están explicando el origen de la vida. Ahora vamos a ver las teorías acerca de la evolución. O sea, son distintos puntos de vista de ver la evolución. ¿Qué es evolución, profesor? Cambios que ocurren en los seres vivos conforme pasa el tiempo. Lamarck tiene su punto de vista. Allá Darwin tiene su punto de vista, sí. ¿Qué más? Vamos a tener acá Hugo de Bryce y Dostoyevsky. ¿Todos tienen su punto de vista? Sí. Comenzamos con Lamarck. En su libro Filosofía Zoológica nos habla de la hipótesis del uso y desuso de las partes. Profesor, uso y desuso, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir eso? Que los órganos que más se usan son los que van a desarrollar.
los órganos que no se usan, los órganos que están en desuso, esos órganos van a desaparecer con el tiempo. ¿Qué pasa con la jirafa? Sorry, específicamente, Lamarck nos pone el ejemplo de la jirafa. La jirafa tenía el cuello corto. Ahí está la jirafa, cuello corto. Dice que las jirafas mantienen sus cuellos estirados con frecuencia para alcanzar las ramas altas, sí. Entonces, ese rasgo va a ir quedando generación tras generación. Y después de muchas generaciones, después de miles de años, vamos a tener que ya las jirafas tienen un cuello largo. Por eso dicen, no, generaciones después las jirafas ya son de cuello largo. Cuello corto, cuello largo. Ah, y estas jirafas de cuello largo se van a cruzar entre sí y los descendientes van a seguir teniendo cuello largo. Profe, ¿qué dice la marca? Dice pues la herencia de los caracteres adquiridos. Ese carácter adquirido cuello largo se va a heredar a los descendientes. Ah, ya, profesor. Y, profe, ¿cómo Lamarck se dio cuenta que las jirafas antiguas tenían el cuello pequeño, el cuello mediano? Porque en los tiempos de Lamarck, esto es 1809, y los tiempos nuestros, 2024, ya las jirafas pues son de cuello largo, ¿sí o no? O sea, de cuello largo. Profesor, ¿cómo Lamarck supuso que las jirafas más antes tenían cuello mediano, cuello corto? Ah, a través de los fósiles, a través de los huesos que dejaron las jirafas de cuello mediano y de cuello corto. Así es. Muy bien, profesor. Entonces, ahí tenemos a Lamarck. Vamos acá con Darwin. Así es. ¿Qué pasa con Darwin? A ver, profesor. Vamos a poner acá Lamarck. Solo para ubicarnos. Solo para ubicarnos. Él planteó su teoría en 1809. Así es. Y nuestro amigo Darwin planteó su teoría en 1859. Ah, profesor, ¿quién plantea primero? Lamarck. Así es. Muy bien. A ver, ¿qué decimos acerca de Charles Darwin, Carlos Darwin? Dice, él en 1859, en su libro sobre el origen de las especies, nos habla de la lucha por la existencia. Sobrevive el más apto. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo ha seleccionado. Por eso se llama selección natural. Ay. Alfred Wallace, contemporáneo a Darwin, también planteó lo mismo. Es decir, también habló de la selección natural. Así, ¿no? Sí, sino que Darwin es más conocido, más reconocido, pero Wallace también planteó lo mismo, pues. Acá hay dos ejemplos. Un ejemplo, a partir de un ave antigua llamada pinzón, esto está en la isla Galápagos, en Ecuador. Entonces, a partir de ese pinzón, ¿qué va a salir, profesor, a partir de ese pinzón? Ah, mira, ¿qué van a salir? Van a salir diferentes pinzones con diferentes formas de sus picos, ¿ve? Diferentes formas de sus picos, picos gruesos para triturar las semillas, picos delgaditos para alcanzar los insectos, picos en forma de serruchito para cortar las hojas. Sí, pues a partir de un pinzón, la naturaleza está haciendo que salgan diferentes pinzones. Ah, ya, diferentes formas de picos, sí. Eso es selección natural, la naturaleza está haciendo eso. Acá hay otro ejemplo en la parte inferior. Dice, vamos a tener acá un grupo de ratoncitos, ratones blanquitos y ratones grises que se parecen al ambiente. Viene por acá esta ave. Y dice, algunos ratones son devorados por los halcones. Profesor, pero la lógica, ¿no? Sentido común, ¿a qué ave o a qué ratón se le reconoce con facilidad? Al blanquito, ¿sí o no? Porque este gris se parece al suelo. Entonces, ¿a quién se le reconoce con facilidad? Al blanquito. Por eso es que estas aves que vienen se comen a los ratones blanquitos. Ah, ya, profesor, ¿ya no hay ratones blanquitos? No. Luego dice, no, los ratones se reproducen produciendo la siguiente generación. O sea, acá había, profesor, solo tres grises, pero ahora va a haber tres, seis, siete grises, mientras que los blanquitos siguen desapareciendo. ¿Qué está haciendo la naturaleza? Está seleccionando a los más aptos. ¿Quiénes son los más aptos? Los ratones grises, porque ellos siguen viviendo. Ellos son los más aptos. La naturaleza entonces está seleccionando a los más aptos. Eso viene a ser la selección natural. Profesor, y tanto en Lamarck como en Darwin, ¿cómo son los cambios? Los cambios son lentos, son graduales, son continuos. Poco a poco avanza,
Los años avanzan las generaciones y poco a poco se van dando los cambios. A eso se llama cambios graduales, cambios lentos o continuos. Ah, ya, muy bien, profesor. Entonces, ahí tenemos a Darwin, ahí tenemos a Lamarck. Son distintas formas de ver a la evolución. Muy bien, vamos por acá con la teoría mutacionista planteada por Hugo de Bryce en su libro, en su obra, en 1901, La teoría de la mutación. Ah, ya, profesor, para homogeneizar las fechas, Lamarck 1809, Darwin 1859, acá está nuestro amigo Hugo de Bryce, viene a ser en 1901, ahí está en la parte inferior, ¿no? Así es, 1901. Muy bien, profesor, y nuestro amigo Teodosius Dosainski, ujú, de él hablamos, de 1937. Así es, muy bien. Ahora sí, dice por acá Hugo de Bryce. En su obra, en su libro La teoría de la mutación, define que las mutaciones son las variaciones hereditarias discontinuas. A ver, profesor, ¿cómo así? Acá hemos dicho para Darwin y para Lamarck que los cambios, ¿cómo son? Son continuos. Es decir, poco a poco se va dando el cambio de manera gradual. En cambio, ¿qué pasa con las mutaciones? No, son cambios discontinuos. O sea, de una generación a otra ya se observa el cambio, sí. Entonces acá decimos son cambios discontinuos que provocan cambios amplios. Las variaciones hereditarias discontinuas dice que provocan cambios amplios, fácilmente reconocibles de una generación a otra. El ejemplo que nos da acá, miren, ve, este felino en la siguiente generación, dos tipos de felinos. Acá también, ¿no? En la siguiente generación, dos tipos de felinos. Ah, ya, profesor, acá hay poca variabilidad, en cambio acá hay más variabilidad, sí. ¿Por qué? Porque se ha dado la mutación. Y como el cambio se da de una generación a otro, a eso también, ¿cómo se dice? A eso se dice, pues, esto de acá son cambios continuos. En cambio acá, ¿cómo son los cambios? Son los cambios discontinuos. Vamos a copiar esta partecita de acá. En Lamarck, en Darwin, los cambios son graduales, son lentos, son continuos. En cambio, acá en Hugo de Bryce, los cambios son discontinuos. Dis, discontinuos. Ahí está, cambios discontinuos. Ya, profesor. Y como el cambio se ve fácilmente reconocible de una generación a otra, a eso se llama saltacionismo. Saltacionismo. Así es, o sea, los cambios se dan de una generación a otra, pues esos son las mutaciones. Bien, ¿y qué dice nuestro amigo Teodosio Dostoyevsky en 1937? Él nos habla de la teoría moderna de la evolución, también llamada teoría sintética o neodarwinismo. Así es, ¿y cómo se llama su libro? Su libro se llama La genética y el origen de las especies. Así es. El neodarwinismo es la teoría o corriente científica que engloba las teorías de la evolución, que de alguna manera mantienen la esencia de Darwin. Darwin habló pues de la selección natural. Entonces, Teodosio Dostoyevsky también tiene que decir que la naturaleza selecciona a los más aptos, sí. Es decir, variaciones aleatorias de los individuos y la selección natural. O sea, variaciones aleatorias quiere decir pues que los individuos han cambiado, ¿no? Al azar, algunos se han mimetizado con el suelo, otros no. Y luego de eso, ¿qué va a haber? Una selección natural. La naturaleza va a seleccionar a los más aptos, a los más fuertes, en este caso los ratones grises. Ya, profesor, eso es Darwin, ¿sí o no? Selección natural. Sí. Correcto. Ya, profesor. Nuevamente, el neodarwinismo dice, es la teoría que engloba a las teorías de la evolución, que de alguna manera mantienen la esencia de Darwin. Ya les he explicado, Darwin, selección natural. La naturaleza selecciona a los más aptos, es decir, variaciones aleatorias de los individuos y la selección natural. Pero a lo que dijo a Darwin, Dostoyevsky, ¿qué le añade? Principios genéticos. Ya, profesor. O sea, lo que dijo Darwin más principios genéticos, a eso se llama neodarwinismo. A eso se le dice sintética, a eso se le dice moderna. Entonces es teoría sintética, también se le dice teoría moderna o neodarwinismo. Por eso acá vamos a tener que el neodarwinismo
se basa en otras disciplinas, ¿no? Claro, profe, el neodarwinismo se basa en la genética, paleontología, los fósiles, la sistemática, la clasificación. Allá, ¿qué pasa con el neodarwinismo? Rechaza a la marca, a los caracteres adquiridos. Ya no se basa en el individuo, sino una población. Entonces él acuña el término, Dostoyevski acuña el término genética de poblaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el cambio no se da en un individuo. Sí, también puede darse, ¿no? Pero ese individuo pues se va a extinguir. ¿Con quién va a conversar? ¿Con quién se va a reproducir? Por eso nos dice que el cambio ¿dónde se da? Se da en una población. Por eso es lo que se habla de la genética de poblaciones. Dice que las mutaciones aportan variabilidad. Claro, las mutaciones, cambios en el ADN en los cromosomas. Claro, profe. Entonces dice, aportan variabilidad sobre lo que actúa la selección natural. Claro, y debido a que hay una variabilidad, debido a que hay una variabilidad, entonces, ¿qué hace la naturaleza? Selecciona a los más aptos. Así es. Muy bien. También debido a la recombinación genética. Claro, o sea, para que se dé selección natural, ¿qué tiene que haber, profesor? Ya, profesor, tiene que haber, pues, mutaciones. Sí, 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 sí. O sea, los cambios se da gracias a las mutaciones, sí. También recombinación genética, gracias al crossing over. Ya, profesor. Entonces, así también se produce cambios. Así es. Entonces, neodarwinismo, neo, algo nuevo, sí o no, pero basado en lo que dijo Darwin. Darwin habló de la selección natural. En todo caso, la naturaleza selecciona a los más aptos. ¿Por qué? Porque esos más aptos tienen buena información genética. Entonces acá tenemos que la naturaleza está seleccionando a los más aptos. ¿Quiénes son los más aptos, profesor? Los ratoncitos grises. Ellos siguen viviendo. ¿Y por qué los ratoncitos grises han sido seleccionados? Porque ellos tienen buena información genética. Tienen buen ADN debido al crossing over, debido a las mutaciones. Por eso siguen viviendo, a diferencia de los blanquitos, allá que van a desaparecer conforme pasa el tiempo. Los débiles, así es. Muy bien. Y eso es Teodosius Dostoyevsky. ¿Hasta ahí alguna pregunta que tengan? Antes de pasar a evidencias de la evolución. No hay preguntas, ¿no? Muy bien, no hay preguntas. Si no hay preguntas, continuamos. Bien. A ver, evidencias de la evolución. ¿Por qué debemos de creer en la evolución? A ver, ¿ustedes creen en la evolución? ¿Qué dicen? ¿Creen o no creen? ¿Sí creen? Ya, muy bien. Profesor, no, yo no creo. Si no creemos, se respeta, pero esto de que ha habido cambios en los seres vivos, pues ya ha quedado demostrado, ¿no? Así es. ¿Qué, profesor? ¿El ser humano también ha cambiado? Claro. Ahorita vemos eso. Mira, acá está el ser humano, ve. Pero nosotros ya somos de acá, el de arriba, pues, pero ha pasado por una serie de cambios. Entonces, ¿creemos en la evolución? Sí. Profesor, ¿y por qué creemos en la evolución? Porque hay pruebas, hay evidencias. ¿Qué nos dicen esas evidencias? Que ha habido evolución, pues. Ya, profesor. Hay varias evidencias, ¿no? Sí, profesor. Entonces, como hay pruebas, como hay evidencias, debemos de creer en la evolución, pues. Así es, la primera prueba se llama la paleontología o evidencias paleontológicas, se refiere a los restos fósiles. Profesor, ¿por qué sabemos de este antepasado de esta ballena? ¿O por qué sabemos de la existencia de los dinosaurios si nadie los ha visto? Por los restos fósiles. Profesor. Entonces, vamos a tener acá que, ¿por qué sabemos de los antepasados del hombre, profesor? Si nadie los ha visto, por los restos fósiles. O sea, gracias a los huesos se puede conocer a los seres vivos que existieron en algún momento en la Tierra. A eso se llama restos fósiles. ¿Quién ve eso? La paleontología. Ah, muy bien. Correcto, profesor. ¿Qué más vamos a tener acá? Las evidencias, las evidencias de embriología comparada. Muy bien, profesor.
¿Qué vamos a tener acá? Embriología comparada. ¿Qué se está comparando? Se está comparando, ¿qué se está comparando? Los embriones, miren, ve. Ah, profesor, ¿estamos comparando los embriones? Sí. Uy, profesor, acá tenemos el ser humano, la ovejita, el pollito, la tortuga, la salamandra, el pez. Sí, profesor. Entonces, al inicio, mira, casi todos son iguales, ve. No hay diferencia, ve. A lo menos entre el ser humano y la ovejita, mira, ve igualitito, ve. Ah, ya, profe, pero a medida que vamos avanzando en el desarrollo embrionario, ya hay ciertas diferencias. Pero nuestro desarrollo embrionario es muy similar al de la oveja. No tanto al del pollo, menos a la tortuga, mucho menos, a la salamandra, mucho menos, menos al del pez. Pero ¿qué pasaría si nosotros acá ponemos el desarrollo embrionario del chimpancé? Pues nos vamos a parecer más a un chimpancé que la oveja, ¿sí o no? Claro, pues. Entonces, ¿qué nos dice la embriología comparada? Mientras más cercanos sean dos individuos adultos que ya nacieron, su desarrollo embrionario va a ser muy similar. Eso es embriología comparada. Ajá. Muy bien, profesor. ¿Qué más vamos a tener acá? Vamos a tener acá, profe, vamos a tener acá los antepasados de una ballenita, miren, ve. Acá dice ballena. Uy, profesor, la ballena tiene esta forma, pero más antes, ¿cómo tenía? Miren, ve. O sea, era cuadrúpedos, profesor. Sí, ¿no? Pero como está en el agua, pues ha perdido, ¿no? Esa capacidad de sus extremidades y forma por acá una aleta, sí. Profesor, ¿y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? A través de los restos fósiles, pues. ¿Y cómo sabemos cuántos años tienen estos restos fósiles? A través del carbono 14 y otros elementos radiactivos, pues. Así es. Entonces acá tenemos dos evidencias. Las evidencias de paleontología, las evidencias embriológicas o embriología comparada. Vamos por acá con la anatomía comparada. Bien, ¿qué tenemos acá? Los órganos homólogos, los órganos análogos. Ah, profe, ¿qué pasa con los órganos homólogos? Los órganos homólogos son órganos que tienen la misma estructura. Sí, profesor. Por ejemplo, acá no, este delfín o la ballena, acá tiene su hueso húmero, tiene su radio, su cúbito, sus carpos, falanges. Profesor, el murciélago también tiene la misma estructura. Tienen la misma estructura si tiene su húmero, su radio, su cúbito, sus carpos, sus falanges. Tienen la misma estructura. Su función puede ser igual o diferente. Ah, ya, profesor, su función puede ser igual o diferente. Ejemplo, miren, ve. Caso del delfín, la aleta del delfín con la extremidad, con el ala del murciélago, las funciones son diferentes, ¿no? El delfín lo emplea para nadar, el murciélago lo emplea para volar. Ah, por eso se dice misma estructura y la función puede ser igual o diferente. En este caso hay diferente función. Sí, profesor. Ahora vamos a ver con la misma función. Ah, con la misma función sería pues comparando el delfín, comparándolo con la ballena. Profesor, ¿van a ser estructuralmente iguales? Sí. Y funcionalmente también. Ah, eso es con la misma función. O en todo caso, comparamos la extremidad superior nuestra y la extremidad superior ¿de quién? La extremidad superior del chimpancé. Oiga, profesor, ¿qué pasa? ¿Tienen la misma estructura? Sí. ¿Tenemos los mismos huesos? Sí. ¿Y qué pasa con la función? Ah, profesor, la función también va a ser la misma, ¿no? En caso de las manos, lo empleamos para coger los objetos. Ah, ya, muy bien, profe. Entonces, los órganos homólogos tienen la misma estructura y la función puede ser igual o diferente. Los órganos análogos tienen diferente estructura, pero con la misma función. Órganos análogos. Acá vamos a tener, miren, ¿a quién tenemos, profesor? Acá tenemos al topo. Ese topo es un mamífero. Tiene sus manitos bien grandes para que pueda cavar, ve. Profe, pero acá tenemos un insecto, justamente por lo que también cava, se le dice grillotopo. Ese grillotopo tiene sus patas anteriores, pues, grandes para poder cavar. ¿Cómo son estructuralmente diferentes? El topo es un vertebrado, acá hay huesos, y el criotopo es un invertebrado. O sea, estructuralmente son diferentes,
Según su origen son diferentes, ¿no? De él su origen es un mamífero, de él su origen es un invertebrado, un artrópodo, un insecto, sí. Son diferentes, profesor, pero ¿cómo es la función? Ajá, la función viene a ser la misma, pues. En ambas extremidades, ¿para qué le sirve? Para poder cavar. Así es. Ah, ya, muy bien, profe. Entonces, diferente estructura, pero igual función, órganos análogos. Así es. Bueno, acá tenemos también, ¿no? El ala de un ave, otro ejemplo, y el ala de un insecto. Son órganos análogos. ¿Por qué? Porque estructuralmente son diferentes. El ave en su ala tiene huesos, el insecto no tiene huesos. Pero ambas alas, ¿para qué sirven? Ambas alas sirven para volar. La misma función. Bueno, acá tenemos órganos homólogos. Acá también están comparando del colibrí con el de la ballena. Miren, tienen los mismos huesos, ve. Cráneo, húmero, cúbito, radio, falanges, costillas, cremera, todo, pero son lo mismo, sí. Entonces, esos son órganos homólogos, pues, misma estructura. Y con su función, que puede ser igual o diferente. Muy bien. Ah, acá podemos hablar de los órganos rudimentarios. ¿Qué decimos por acá? Hay unos órganos llamados órganos, así como hay homólogos, análogos, también vamos a tener a los órganos vestigiales o rudimentarios. Profe, ¿por qué se caracterizan los órganos vestigiales o rudimentarios? Allá porque ellos dicen que no tienen función. Ajá, los órganos vestigiales o rudimentarios no tienen función. No tienen función en la actualidad. Ah, ya, profesor. ¿Y qué órganos no tienen función en la actualidad? Pues caso del ser humano, el hueso coxis, también el apéndice, ¿sí o no? El apéndice. Claro, profesor. Entonces, ese hueso coxis se encuentra en la parte final de la columna vertebral. No tiene función. Antiguamente sí tenía función, ¿no? Porque antiguamente, pues, ¿qué era, profesor, ese hueso? Ese hueso era, pues, nuestra colita. Ah, ya, profesor. Antiguamente nosotros vivíamos en los árboles, por eso teníamos pues nuestra colita bien desarrollada. Pero en la actualidad no necesitamos, pues por eso es un órgano vestigial. Los órganos vestigiales, los órganos rudimentarios, entonces no tienen función en la actualidad. El hueso coxis. El apéndice también, ¿no? Porque más antes éramos básicamente herbívoros, teníamos un apéndice grande. ¿Para qué, profesor? Allá para poder degradar a la celulosa, pues. En la actualidad, como se ha variado la dieta, ya no se tiene el apéndice, pues. Así es. También la membrana nictitante. Nictitante. En el caso del ser humano hay una membranita acá que justo está en la parte interna del ojo como un triangulito. Allá, esa membranita ya está desapareciendo. De acá a 1000, 2000 años ya ningún ser humano va a tener esa membranita, pues. Pero esa membranita, por ejemplo, en las aves es activa, porque cuando las aves vuelan, pues para que el aire, el polvito, el viento no le altere, tienen esa membranita. No es como un parabrisa. Así es. Muy bien. Listo, vamos por acá con más evidencias. Evidencias de bioquímica comparada. A ver, profesor, ¿qué vamos a comparar por acá? Dice que se comparan las proteínas, los aminoácidos, se comparan los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN, sí. Eso viene a ser pues bioquímica comparada. Por ejemplo, acá dice que la insulina es una hormona producida en el páncreas, cuyo papel es regular la glucosa. Dice que es el mismo en los cuatro mamíferos, regular la glucosa. Acá está, ejemplo, ¿no? Vaca, cerdo, cordero, caballo. Comparando la composición en aminoácidos, se detectan diferencias en los aminoácidos 8, 9, 10. Acá están los aminoácidos 8, 9, 10. Entonces, hay diferencias en esos tres aminoácidos entre la vaca, cordero, cerdo y caballo. Profesor, ¿pero tienen la misma función? Sí. Profe, ¿qué pasa si nosotros comparamos la insulina del chimpancé con la insulina del ser humano? Uy, las diferencias van a ser mínimas, de repente solo un aminoácido. Así es. Entonces, bioquímica comparada se comparan especies para establecer semejanzas, diferencias. Citogenética comparada viene a ser la comparación de cromosomas.
Ya, profe. Dice, los humanos tenemos 46 cromosomas y los chimpancés 48. Claro, en el caso del ser humano, ¿no? Vamos a tener 46 cromosomas, es decir, vamos a tener 23 pares. Y básicamente se ve el número haploide. Mira, cromosomas humanos de color rojito. 1, 2, 3, 4, 21, 22 y el 23 puede ser el X o el Y. Los cromosomas del chimpancé son 24. Uno, hay profesor, acá hay 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24. O sea, solo nos diferencia un cromosoma en nuestro número haploide. En nuestro número diploide con el chimpancé nos diferencia en dos, sí. Y por eso que es la especie más cercana. Dice, el examen comparativo de los cromosomas ha permitido interpretar que aparentemente ha habido una fusión del cromosoma 2 y 3 del chimpancé para dar origen al cromosoma 2 humano. O sea, ellos dos se han juntado, estos dos se han juntado y han formado un cromosoma humano. O sea, y si se dan cuenta, además, ¿cómo son los cromosomas? Bien similares, miren, ve, los cromosomas son bien similares. Ah, entonces como los cromosomas son similares, entonces hay una evidencia más que el chimpancé y el ser humano tienen el mismo ancestro. Así es. Eso es citogenética comparada. Muy bien, vamos acá con la biogeografía. Evidencias biogeográficas. Antiguamente, estos dos continentes estaban juntos. Acá América estaba con África juntos, sí. Y ahí había una especie de camélido, pues. Ajá. Entonces, profesor, antiguamente teníamos por acá una especie de camélido, sí. Así es, una sola especie, porque estos continentes estaban juntos, pues. Pero hubo un momento en que se separaron estos bloques. Ah, y los camélidos que se quedan acá se van a los Andes, se establecen en la altura. Por eso es que llegan a formar abundante lana. Profesor, mientras que los camélidos que se fueron a África se establecieron en el desierto. En África, en Asia, en el desierto. Ah, profesor, y para almacenar agua grasa en el desierto, pues formaron su joroba, y tal, formaron su joroba. Ah, esas son las pruebas biogeográficas, es decir, evoluciona la Tierra y consigo, pues, esa evolución de la Tierra va a diferentes ambientes, diferentes climas. Por eso los seres vivos también evolucionan. Dice acá, la familia de los camélidos se diversificó de acuerdo a su distinta adaptación en diferentes hábitats. Ello constituye una prueba biogeográfica más de la evolución. Así es. Muy bien. Acá también, ¿no? Mira, acá tenemos al ñandú, tenemos acá al avestruz. Ah, ya, profesor, pero antiguamente, ¿cómo serán todos ellos? Pues los emus, los kiwis, ¿cómo serán todos, profesor? Todos eran iguales, una sola especie hace bastante tiempo, pero luego, según la ubicación, allá en África se formó el avestruz, en América se cobró el ñandú, por acá el emu, el kiwi, en Australia y así, profesor. Entonces vamos a formar diferentes grupos, diferentes especies a esas pruebas biogeográficas. Muy bien. Ahí tenemos entonces las evidencias. ¿Por qué debemos de creer en la evolución? Porque hay pruebas, porque hay evidencias que nos dicen que ha habido cambios. Vamos por acá con los mecanismos de la evolución. Dos son los mecanismos. Los mecanismos son dos. Ah, profesor, vamos a tener acá la microevolución y vamos a tener acá la macroevolución. Ya. Profe, ¿qué pasa entonces acá? Pues macroevolución. El término macroevolutivo o macroevolución se refiere a las relaciones entre todos los seres vivos. Ya, con la aparición y desaparición de grandes grupos. Muy bien, profesor. Los fósiles, dice, son fundamento para encajar todo este gran rompecabezas. O sea, macroevolución, ¿no? Desde acá, mira, ve. O sea, ha cambiado este ser vivo que apareció primero y se convirtió en algas, por acá en animales, en plantas, protozoarios, hongos. Eso es macroevolución. Microevolución se trata de pequeñas modificaciones en las poblaciones que pueden llegar a originar nuevas especies próximas, cercanas, parecidas entre ellas pero distintas. Ejemplo, los pinzones de la isla Galápagos. Entonces, cuando los cambios son mínimos, que por ahí de repente se pueden formar especies, a eso se dice microevolución.
Pero cuando ya se forman los distintos seres vivos, a eso se llama macroevolución. Especiación viene a ser pues la formación de nuevas especies. Y para que se dé la especiación tiene que haber aislamiento geográfico, reproductivo y aislamiento genético. Ah, ya, profe. Entonces, ¿así se forman las nuevas especies? Sí. Si se forma una especie, otra especie de rana, sí. Primero, un aislamiento geográfico. Miren, ve, acá tenemos un conjunto de insectos que están en un lugar, pero por la mitad, acá justo se aparece un río, aparece un valle, un precipicio. Ah, ya, profesor. Entonces, este azulito hace que los individuos que están acá van a evolucionar de una manera diferente a los individuos que están en el otro lado. ¿Por qué? Porque están en diferentes ambientes, pues. O sea, aislamiento geográfico es cuando aparece una barrera geográfica, río, valle, montaña, precipicio, de tal manera que estos seres vivos van a cambiar de una manera diferente a los seres vivos que están acá. Ah, ya, profe, ¿qué más? ¿Qué más vamos a tener? Ah, se acentúa esta barrera geográfica y ellos han cambiado a lo largo del tiempo, de tal manera que cuando desaparezca esa barrera, ellos van a querer reproducirse y no van a poder. A eso se llama aislamiento reproductivo. Van a querer reproducirse y no van a poder. Ah, ya, profesor. Y como no pueden reproducirse, no pueden mezclar sus genes. A eso se llama aislamiento genético. Ah, ya, profesor. No pueden reproducirse, no. No pueden mezclar sus genes, no. A eso, ¿cómo se dice? A eso se dice aislamiento genético. Así es. Entonces las especies se forman por aislamiento geográfico, reproductivo y genético. Como ya no pueden mezclar sus genes, entonces ya se habla de dos especies diferentes. Pues así es. Muy bien. Los patrones, los patrones de la evolución son dos: la extinción en masa y la radiación adaptativa. Muy bien, profesor. Extinción en masa y radiación adaptativa. Dice, a lo largo de la historia de la Tierra han ocurrido 5 extinciones en masa. ¿Qué quiere decir extinciones en masa? Miren, ve. Extinción en masa quiere decir, uy, ¿dónde se fue? ¿Dónde está? Acá está. Extinción en masa quiere decir que había gran cantidad de seres vivos, ¿sí? Entonces acá mira, ve. Había, profesor, un montón de seres vivos de diferentes formas. Ya acá había con una colita, había cuadradito, había bolita, había asterisco. Allá, profesor, por acá había triangulito, etcétera, ¿no? Un montón de seres vivos. ¿Y qué pasa, pues, por una extinción en masa? Profe, quedaron pocos seres vivos, pues desapareció la gran mayoría. Ajá, profesor. Entonces acá, acá también que había rectangulito, ya, también había rectangulito, sí. Entonces solo queda rectangulito y asterisco. Entonces, ese proceso, ¿cómo se llama? Por el cual desaparecen muchas especies, muchas formas de vida. A eso se llama extinción en masa. Profesor, ¿y cuándo se dice radiación adaptativa? Cuando a partir de esas pocas especies que están quedando, se van a formar, a partir de estas pocas especies que están quedando, se van a formar muchas especies. Ah, ya, profesor, acá además de ellas, del asterisco, del rectangulito, vamos a tener al puntito, vamos a tener al más, al menos, vamos a tener al entre. Ahí está, profesor, o sea, se están formando muchas especies a partir de las pocas especies que quedaron. ¿Cómo se llama esa formación? Radiación adaptativa. O sea, primero hay una extinción en masa, desaparecen un montón de especies. Y luego, a partir de esas especies que quedan, ya, profesor. Entonces, a partir de las pocas especies que quedan, se van a formar nuevas especies. Eso es radiación adaptativa, la formación de muchas especies en poco tiempo. Acá, por ejemplo, mírenme, a partir de este, dice insectívoro antiguo, que es un mamífero antiguo, se han formado muchas especies, ¿ve? A partir de él salen varias especies. Acá también, ¿no? A partir del profesor salen un montón de especies. A eso, ¿cómo se llama? Radiación adaptativa, formación de muchas especies. Así es. Muy bien. Ya, las extinciones en masa. No es necesario que se le aprendan estos nombrecitos, estos años. No, 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 no.
Simplemente que a lo largo de la Tierra han habido 5 extinciones masivas, es decir, han desaparecido muchos seres vivos, siendo la última la que pasó en el Cretácico hace 66 millones de años cuando desaparecieron los dinosaurios por la llegada de los meteoritos. Muy bien. Eh, y listo, vamos por acá. El origen y la evolución de la especie humana. Ujú. Primero vamos por acá con los vertebrados, pues. Dice, hay vertebrados que no tienen mandíbula. Otros vertebrados sí lo tienen, no peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Pero mira, de poco a poco, ¿no? A partir de una especie antigua, sale, profesor, acá un pez cartilaginoso, una especie antigua. A partir de eso sale el pez óseo, otra especie antigua. A partir de eso sale el anfibio, así sucesivamente. Y así se forman los diversos seres vivos, los diversos vertebrados en este caso. Ahora nos centramos solo en los mamíferos. A partir de un mamífero antiguo, se van a formar acá, pues, los monotremas. Ah, ya, profesor, ahí tenemos al ornitorrinco, ¿sí? Y un ancestro común de los terios. Terios son todos los que no son ovíparos, es decir, los marsupiales y los placentarios, a ellos se les dice terios. A partir de un ancestro antiguo, salen los marsupiales y salen los euterios, salen los placentarios. A partir de este ancestro antiguo de placentario, salen por acá los armadillos y salen los otros mamíferos. Y a partir de él salen y así un montón, ¿no? Se va ramificando, se va ramificando. Así es. Muy bien. Ahora nos centramos en los primates. O sea, dentro de los vertebrados hay mamíferos. Ahí está, hemos hablado de los mamíferos. Dentro de los mamíferos hay primates. Ya, profesor, hablamos acerca de los primates. Todos ellos pertenecen al orden primates. A partir de un ancestro antiguo que vivió hace 65 millones de años, ¿qué sale, profesor? Sale por acá los loris, lémur, társero. Seguimos avanzando. Vamos a tener acá a los monitos del Nuevo Mundo de América o una especie antigua. Vamos a tener acá, a partir de él sale los monitos del Viejo Mundo de África y por acá otro más. De acá salen los gibones y otro más, el orangután y otro más, el gorila y otro más, y a partir de ese otro más salen los chimpancés y los humanos. Así es. Entonces, el humano se parece bastante al chimpancé, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un mismo ancestro que vivió hace 6, hace 7 millones de años. Característica de los primates. ¿Qué tienen los primates? El pulgar oponible. Nuestro pulgar es oponible de tal manera que así podemos coger los objetos, ¿sí o no? Capacidad prensil, sí. ¿Qué más? Rotación del brazo, rotación del brazo en la articulación del hombro. Profesor, nosotros rotamos por acá el hombro, ¿sí o no? Y hacemos mover nuestro brazo. Pues así, sobre todo para los de acá, les facilita estar en los árboles, sí, profesor. Rotación del radio sobre el cúbito. El radio es este hueso que da al pulgar y nosotros podemos mover, ¿ve? Sin mover el cúbito estamos moviendo, ¿sí o no? Sin mover el codo estamos moviendo el radio. Y así también podemos manipular mejor a los objetos. ¿Y cómo es la visión de los primates? Dice que es estereoscópica. Con un ojo miramos de mitad un poco más, con el otro ojo igual, pero si juntamos ambos ojos, la visión es mejor. A eso se dice visión estereoscópica. Bueno, acá hay algunas diferencias, pues, entre el ser humano y el chimpancé en cuando mira acá sus extremidades. De nosotros es más larga porque ya estamos en bipedismo a comparación del chimpancé, que es más flexionado porque básicamente está en cuclillas, ¿no? O en cuatro patas. ¿Qué más? En cuanto a las extremidades superiores, ahí sí del chimpancé es más largo, porque de repente tiene que estar en los árboles o tiene que tener una gran fuerza, ¿no? Para poder transportarse para hacer sus actividades. En cuanto a la capacidad craneal, nosotros somos un poquito más cabezones, ¿no? Eso quiere decir que tenemos mayor masa, mayor volumen, mayor cantidad de neuronas, así es, a comparación del chimpancé. Evolución humana. Básicamente hay que tener en cuenta lo que está acá. Profesor, pero esto de acá, estos tres homínidos que están acá, Sahelanthropus, Orrorin y Ardipithecus, ellos se les dice que son homínidos de posición controversial. ¿Qué quiere decir de posición controversial? Algunos dicen, ellos tres, ¿dónde se encuentran? Ellos tres son los antepasados del chimpancé, están por acá. Otros dicen, no, 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 son los antepasados del hombre, están acá, en este linaje. Otros dicen, no, 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 son antepasados de ambos, están acá. Entonces, como no se sabe, se dice de posición controversial, homínidos de posición controversial.
Muy bien, profesor, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener acá a Sahelanthropus. Ah, ya, profesor. ¿Qué pasa con Sahelanthropus? Sahelanthropus chadensis. Sahelanthropus chadensis apodado. ¿Cómo se le apoda, profesor? Se le apoda como Tumay, que significa esperanza de vida. ¿Dónde fue encontrado? En Chad, en República del Chad, por eso es chadensis. Miren, ¿no? Su fisonomía es básicamente el de chimpancé, ¿no? Así es. En cambio, Ororin, también su fisonomía sigue siendo el de chimpancé, Ororin tuinensis, que vivió hace 6 millones de años, pero él ya practica el bipedismo, soporta en dos patas, en dos piernas. Por eso dice es un bípedo temprano. ¿Qué pasa? Seguimos avanzando. Esto es como una línea de tiempo, ¿no? Hace 7 millones, esto es hace 6 millones de años. Hace 4,4 millones de años vivió Ardipithecus. Allá él sí es un bípedo. Allá, profesor, como ya es un bípedo, allá, profesor, como es un bípedo, entonces ya tiene su soporte en dos patas, al igual que el Australopithecus afarensis. Así es. A ver, un minuto, por Muy bien, entonces les estaba diciendo pues que Ardipithecus ya es muy similar al Australopithecus. Ah, ya, profesor. Entonces, pues ambos son bípedos, sí, profesor, pero el que se parece más pues a un homínido antiguo, ¿quién viene a ser? Viene a ser pues el Australopithecus, por eso él es considerado el homínido más antiguo. Ellos tres, está como si se veremos, ¿no? A ellos tres de acá se les dice homínidos en posición de posición controversial. Así es, muy bien. Y Australopithecus afarensis, apodado como Lucy, vivió pues aproximadamente hace 3,7 millones de años. Ah, ya, hace 3,7 millones de años, sí. Entonces, ahí tenemos al Australopithecus afarensis. En él ya se expresa totalmente el bipedismo y su cercanía con el ser humano ya es bastante similar a comparación de estos tres. Profesor, ¿y cómo se reconstruye, pues? A partir de estos huesos, ¿ve? Profesor, pero ni los huesos están completos, sí, pues no, pero se hace una reconstrucción y da en él, pues. Igual, ¿no? A partir, mira, de este cráneo se ha reconstruido él. A partir de este cráneo a él, a partir de este cráneo a él. Así es. ¿Ah? Entonces, no se olviden, el libro de la PRE nos dice hay tres homínidos de posición controversial: Sahelanthropus, Orrorin, Ardipithecus. En cambio, del Australopithecus afarensis, ahí sí ya hablamos de un homínido antiguo. Así es. Lucy. Ahora, después del Australopithecus afarensis, Lucy, ¿a quién vamos a tener? Allá, después del Australopithecus tenemos al Homo habilis, luego al Homo erectus, al hombre de Neandertal, al Homo sapiens sapiens. A ver, ¿qué decimos acerca del Australopithecus? Profe, ¿por qué acá dice tronco común? Ah, porque hay un tronco común, hay alguien común, tanto al linaje humano como al linaje de ¿quién? De los póngidos. Ellos son los póngidos, sí, profesor. Acá tenemos al chimpancé, gorila, orangután. Ellos y nosotros, nuestro linaje más antes tuvo un tronco común, pues que más o menos vivió hace 9, 10 millones de años. Pero a partir de 3,7 millones de años, allá, profesor, a partir de 3 millones de años, de 3.700.000 años, a partir de ese tiempo ya hablamos del Australopithecus, ya hablamos del linaje humano. Entonces, mira sus características, dice que andaban erguidos. Bueno, acá debe decir andaban bípedos, ¿no? Porque el término erguido es básicamente en Homo erectus, pues, porque ellos aún son jorobados. Son jorobados, sí, pero pues acá emplean el bipedismo, ¿no? Entonces ellos andaban bípedos, no eran bípedos. En todo caso, erguidos, pero no del todo, pues en cambio una posición vertical erguida aparece en el Homo erectus. Dice, se extinguieron hace millones de años. Obvio, profesor, ellos vivieron hace 3,7 millones de años, de repente hasta los 2 millones de años, ¿no? Su capacidad craneal es pequeña, 400 mililitros o centímetros cúbicos. Así es.
Muy bien, luego del Australopithecus vamos a tener... Ah, ¿y dónde estaban localizados? Mira, ve, en África, ve. En Tanzania, en Etiopía, solo en África, no en otro lugar, no. El Homo habilis dice hombre, Homo habilis, hábil, el hombre hábil con la mano. Ese hombre hábil con la mano tenía la capacidad de elaborar herramientas. Así es. Acá dice podían hablar, aunque algunos dicen que el que podía hablar recién era el Erectus. Así es. Pero él elaboraba herramientas, ¿no? Así es. Fabricaban instrumentos rudimentarios, construían chozas, sí. ¿Dónde se encontró? En África, pero ya en toda África, mire. En cambio, el Australopithecus solo en una parte de África. En cambio, el Homo habilis ya en toda África. La capacidad craneal más grande. 600, 700 mililitros. Luego vamos al Homo erectus. ¿Qué pasa con el Homo erectus? El hombre erguido. Allá, profesor, el Homo erectus dice que tiene un aspecto físico parecido al nuestro, sí. Allá, profesor, Homo erectus, posición vertical, posición erguida. Este es un poquito jorobado él también, pero él ya es una posición vertical, por eso es erectus, pues. Eran cazadores. Además, ellos ya salen de África. O sea, están en toda África, pero ya salen de África, pues. Ellos se van de paseo, se van de turismo, ¿no? Por acá, a Europa, a Asia, a Oceanía. Y ellos controlaban el fuego, descubrieron el fuego. Ahí habitaban campamentos, cuevas y descubren el fuego. ¿De quién estamos hablando? Del Homo erectus. Así es. En cuanto al tiempo, estamos acá hace 1 millón de años. ¿Qué pasa? Hace 500.000, 400.000 años aparece el hombre de Neandertal. Se le puede decir Homo neanderthalensis o el Homo sapiens neanderthalensis. En nuestro boletín está Homo neanderthalensis, en el libro está Homo sapiens neanderthalensis. Ah, ellos eran cazadores, vivían en grupos. Y todo lo anterior se conserva. Era bípedo, que eran cazadores, que elaboraban herramientas, controlaban el fuego, sí, pero sobre todo ellos creen en el más allá. Ellos enterraban a los muertos. Así es, ellos entierran a sus muertos. Profesor, ¿y dónde están localizados? Uy, mira, ve, todo África, toda Europa, Asia. Ah, siguen acá en Oceanía, no están entrando ahí a Australia, sí, profesor. Entonces ahí está el hombre neandertal. Y la capacidad craneal es más grande, mira, 1500 mililitros. Allá, profesor, ¿y qué pasa con el Homo sapiens sapiens? El hombre de Cromañón es el hombre actual. Acá su capacidad craneal es mucho, 1500, es 1400, 1350 baja. Y el hecho que baje no quiere decir que sea menos inteligente. Él es más inteligente. Claro, porque las conexiones nerviosas han aumentado, pues. Dices la especie a la que pertenecemos hoy, sí. Es bípedo, elabora herramientas, controla el fuego, entierra a sus muertos, sí. Ah, pero en ellos ya aparecen pues técnicas de caza. Practicaban ritos religiosos. ¿Qué más? Sabían representar la realidad en pinturas, en esculturas, sí. El arte rupestre, ¿no? Representación gráfica de sus actividades. Más o menos hace 100.000, hace 80.000 años aparece el Homo sapiens sapiens, el hombre de Cro-Magnon. Se dice Cro-Magnon porque fue encontrado en un lugar de Francia. En cuanto a la altura también, ¿no? 1,20, 1,40, 1,60, 1,70. Ah, profesor, ha ido creciendo. Así es, así es. Ah, muy bien, y ahí está la evolución humana. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de pasar a taxonomía? Nos faltan 3 diapositivas. ¿Alguna consulta que tengan? Por mi parte todo claro, profesor. Muy bien. Continuamos entonces. O de repente han puesto algo en el chat. Vamos por acá. Todo bien, listo. Para terminar, veamos lo que es taxonomía. Bien, ¿qué pasa con la taxonomía? Se encarga de clasificar y nombrar científicamente a los seres vivos. Ah, ya, profesor. ¿Quién es el encargado? Pues el padre de la taxonomía, Linneo. Entonces, Carlos Linneo en el siglo XVIII estableció los fundamentos para la clasificación de los seres vivos y el esquema moderno de la nomenclatura binomial. Es decir, dice que el ser humano se escribe de manera científica con 2 palabras. Sí, profesor, homo significa hombre, sapiens significa sabedor pensante, sí. La palabra homo es el género
Empieza con mayúscula, lo demás en minúscula. Y sapiens no es la especie, ¿ah? Es el nombre específico. Ojo, no estoy diciendo acá que sapiens es la especie, no, la especie es Homo sapiens. Homo es el género, sapiens es el nombre específico, epíteto específico. Y todo acá es con minúscula, todo con minúscula. Y todo se llama especie, pues o sea, al ser humano científicamente se le llama así. ¿Cómo se puede escribir el nombre científico? De tres maneras. Pero en los tres casos, primera letra con mayúscula, el resto de letras en minúscula. Ya, profesor. Y se subraya palabra por palabra, se pone cursiva o en todo caso se pone negrita. Así es. Ahí está entonces el nombre científico. Muy bien. eh, Ahora hablamos acerca de las categorías taxonómicas. La categoría de mayor rango es el dominio, pero hay que tener en cuenta que el dominio no lo propuso Linneo. Dice que el dominio es una categoría dada por Gus por 1993. Entonces las categorías propuestas por Linneo son especie, género, familia, orden, clase, filo, división, reino, hasta ahí nomás. Dominio no. Ya, profesor, el dominio ya es dada por Gus. Entonces, un dominio tiene varios reinos. Un reino tiene varios filos o divisiones. Un filo o división tiene varias clases. Una clase tiene varios órdenes. Un orden tiene varias familias. Una familia tiene varios géneros. Un género tiene varias especies. Al revés, profesor, varias especies forman un género. Varios géneros se unen entre sí y forman una familia. Varias familias un orden. Varios órdenes una clase. Varias clases un filo o división. Varios de ellos un reino. Varios reinos un dominio. Profesor, ¿por qué acá se dice filo o división? Es que filo o filum es en animales y división es en plantas. Eso hay que tener en cuenta. Ajá. Muy bien, profesor. Ejemplo, mira, ve. No es necesario que tú te le aprendas estos nombrecitos. Solo como ejemplo, ¿no? Para este zorro, ¿a qué dominio pertenece? Eucariota, porque tiene células con núcleo. Reino, Animalia. Filum, profesor, cordados. En el reino Animalia hay varios filums, ¿sí o no? Cordados, equinodermos, poríferos, platelmintos. Filum cordados. Dentro de los cordados hay clase peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Pertenece a la clase mamíferos. Dentro de los mamíferos hay varios órdenes. Él pertenece a los carnívoros. Dentro de los carnívoros hay varias familias. Pertenece a los cánidos. Dentro de la familia cánidos hay varios géneros. Pertenece al vulpes. Dentro del género vulpes hay varias especies. Él pertenece a la especie vulpes vulpes. Así es. Entonces ahí tenemos las categorías taxonómicas. Muy bien. Para el ser humano, ¿cómo sería? Pues dominio eucariota, reino, animalia, filum cordados, clase mamíferos, orden primates. Nosotros pertenecemos al orden primates. Familia Hominidae, género Homo, especie Sapiens. Así es. Dice mapa filogenético de los organismos actuales basados en el concepto de cinco reinos. Acá están los cinco reinos. Monera, las bacterias. Protista, bueno, le llaman protoctista, los algas, los protozoarios. Ahí está. Los reino fungi, los hongos. Reino plantae, las plantas. Reino animalia, los animales. Así es. Que acá en este caso, las algas están dentro del reino protista, ¿no? Pero hay otra clasificación en la que vamos a emplear nosotros. Las algas están dentro del reino planta. Eso lo vemos en la subsiguiente clase. Hay que tener en cuenta que Robert Whittaker es el que plantea los cinco reinos. O sea, más antes habían solo cuatro reinos, porque los hongos, no había el reino fungi. Los hongos estaban dentro del reino plantae. ¿Pero por qué a los hongos se les extrae del reino plantae? Porque las plantas son autótrofas y los hongos son heterótrofos. Por eso él añade el quinto reino, el reino fungi. Así es. Entonces los cinco reinos son Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. Y para terminar, tenemos acá los tres dominios dados por Gus. Whittaker nos dio los cinco reinos. ¿Y qué pasa con Gus? Los tres dominios. Arqueobacteria, bacteria, eucaria. ¿Qué pasa con los eucaria? Tienen células eucariotas. Arqueobacteria y bacteria tienen células procariotas. Las organelas, profesor, dice que acá las arqueobacterias y bacterias carecen de organelas. Pero organelas membranosas, porque sí pueden tener ribosoma. Las eucarias, profesor, poseen organelas. Ajá. Membrana nuclear, las células procariotas, arqueobacterias, bacterias no tienen, las células eucariotas sí.
Membrana lipídica. Ah, ya. ¿Qué pasa en los eucariotas? Dice enlazados por enlaces éster. Ah, ya, profesor, por ésteres no ramificados. Lo mismo que en las bacterias. En cambio, vamos a tener en las arqueobacterias no hay enlace éster. ¿Qué hay? Hay enlace éter ramificado. ¿Qué pasa con la pared celular? En la eucaria dice no hay peptidoglucano en su pared celular. Algunas células, como de las plantas, pueden tener pared celular, pero de celulosa, pues, es decir, no hay peptidoglucano. En las bacterias sí hay peptidoglucano. Y en las arqueobacterias no hay peptidoglucano, pero hay algo parecido. ¿Cómo se llama? Pseudopeptidoglucano en las arqueobacterias. Y esto no es necesario que se la aprendan. Simplemente deben de tener en cuenta que hay tres dominios: el dominio eucariota, dominio arquea o arqueobacteria y dominio bacteria. Que deben de tener en cuenta que en las arqueobacterias están las bacterias metanógenas, halófilas y termoacidófilas. Esos tres. Las bacterias están las demás bacterias. Y en el eucaria los demás seres vivos, es decir, animales, están las plantas, las algas, los hongos y los protozoarios. Ahora, ¿por qué se dice dominio eucariota? Porque tiene células con núcleo, células eucariotas. ¿Por qué se dice, profesor, acá procariota? Ah, al dominio arquea y al dominio bacteria se le dice procariota, porque las células no presentan núcleo. Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Alguna consulta? Muy bien. Si no hay preguntas, vamos por acá. Vamos con la parte práctica, ¿ya? A ver, ¿qué ha marcado la uno? Dice la uno: un científico en el siglo XVII aún impartía el pensamiento de Aristóteles, entregando inclusive una receta en la que sugería colocar ropa sucia y granos para generar ratones. O sea, a partir de ropa sucia y granos dice que se generaban ratones, así como a partir de los troncos viejos salían los cocodrilos. Entonces, pues ese pensamiento de Aristóteles es la generación espontánea. De acuerdo a lo descrito, el científico es seguidor de la teoría. ¿Cómo se llama esa teoría? Profesor, esa teoría se llama clave. O sea, esa teoría que te dice, pues, que de la nada aparecen seres vivos. Profesor, generación espontánea, sí, pero ¿con qué otro nombre se le conoce, pues? A la generación espontánea. ¿Qué nos dice la primera diapositiva? ¿Cómo se le conoce a la generación espontánea? Como abiogénesis, pues. Ah, ya, profe, entonces acá sería abiogénesis. Muy bien, entonces la abiogénesis viene a ser la generación espontánea. Muy bien, vamos con la 2. Dice, Spallanzani calentó un cultivo que dejó en un recipiente el cual lo selló con un tapón de corcho, lo que le permitió evidenciar que a partir de dicho cultivo no se formaban microorganismos. Correcto. Si Spallanzani hubiese encontrado microorganismos, o sea, lo ideal es no, pues no, ¿por qué? Porque lo ha hecho hervir. Ah, ya, ya, profesor. Entonces, acá dice que no se formaban microorganismos. No, profe, porque lo calentó, pues. Entonces, Spallanzani calentó y dice que no se formaban microorganismos porque el calor ha matado a esos microorganismos, pues. Dice, si Spallanzani hubiese encontrado microorganismos, ¿a qué conclusión habría llegado? Pues, uy, profesor, o sea, lo ideal es pues no encontrar microorganismos. ¿Por qué, profesor? Porque si hubiese encontrado, entonces se estaría dando pues la generación espontánea, ¿sí o no? Entonces, si hubiese encontrado microorganismos después de haber calentado, entonces probablemente hubiese confirmado la generación espontánea. Pues correcto, por eso la clave viene a ser la D. Ujú. Es un supuesto, ¿ah? No es que haya pasado eso. Dice la 3. Aunque se han detectado moléculas predecesoras de las moléculas orgánicas en nebulosas y asteroides, la teoría cosmogónica tiene opositores. Sí, 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 sí. Que se fundamentan en... ¿Mm?
A ver, recuerden que se le rechaza a la teoría cosmogónica o la panspermia porque dicen, no, pero ¿dónde se ha originado la vida? ¿En qué lugar? No se sabe. Y además, pues en el universo no hay condiciones adecuadas. El ambiente no es el adecuado para que haya vida. Y además, cuando pasa el meteorito, genera fricción, genera calor. Me dicen B de beso. Ciertos organismos no pueden vivir en el espacio exterior. O sea, si te dice ciertos, te está diciendo que otros organismos sí pueden vivir. Eso está mal, ¿sí o no? En cambio, acá si te dijese los organismos, en vez de ciertos, te dijese los organismos, ahí sí sería clave, pues. Los organismos no pueden vivir en el espacio exterior, sí. ¿Y por qué? Muy bien, porque el espacio no es un ambiente favorable, pues. Ah, ya, profesor. Profesor, pero acá ciertos organismos, no, pues que no te está diciendo lo mismo. Si acá te dijese los organismos o todos los organismos no pueden vivir en el espacio exterior, ahí sí sería correcto, ¿no? Porque no es un ambiente favorable. Así es. Esa es la oposición a la panspermia. Dice, si usted realiza un experimento donde utiliza unas cuantas moléculas orgánicas y como fuente de energía utiliza electrodos obteniendo como resultado la formación de estructuras orgánicas complejas. ¿Qué teoría está comprobando? Ajá, dice acá, usted realiza un experimento donde utiliza unas cuantas moléculas orgánicas y como fuente de energía utiliza electrodos, obteniendo como resultado formación de estructuras orgánicas, o sea, de lo inorgánico seguramente primero se ha ido al orgánico, ¿no? Pero en este caso nosotros ya dicen, no, tú desde moléculas orgánicas vas a formar estructuras orgánicas más complejas. Ah, profe, se parece a lo de acá, ¿no? Se parece a lo que hizo acá, profesor. En este caso estamos acá, ¿no? Del orgánico formamos orgánico más complejo, monómeros, polímeros. Sí, profesor, ¿qué teoría habla de eso? Pues me dicen la E, correcto, la teoría quimiosintética. Y no se olviden que la teoría quimiosintética se llama la teoría de la evolución. La teoría de la evolución química. Vamos con la 5. Dice la 5. Si los científicos Miller y Urey durante su experimento no hubiesen logrado obtener moléculas orgánicas, esto es una suposición, o sea, ellos llegaron a obtener moléculas orgánicas, ¿sí o no? O sea, el experimento de ellos es llegar a formar moléculas orgánicas. Y ya se infiere, hasta acá incluso llegaron hasta monómeros. Ah, profesor, y se infiere que luego salen polímeros conservados células, sí. Entonces, pero ¿qué te dice acá? No, 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 no. Hay que suponer que durante su experimento, Miller y Urey no hubiesen logrado obtener moléculas orgánicas. Entonces, ¿qué se puede afirmar? ¿Qué se podría afirmar? Dicen la B. ¿Se podría afirmar que la teoría propuesta por Oparin era aceptable? No, si es que, si es que se llega a obtener moléculas orgánicas, entonces sí va a ser aceptable, pues. Pero en este caso te dice, no hubiesen logrado obtener moléculas orgánicas. O sea, profesor, ellos no hubieran logrado obtener moléculas orgánicas. O sea, no pasaría nada de esto, no, profesor. Entonces la teoría de Oparin, la quimiosintética, no sería aceptable. Pues, ¿dónde está eso? ¿La teoría de Oparin sería aceptable? ¿Ves o no? La teoría de Oparin estaría errada, no sería aceptable. Ah, por eso la clave es la de dedito, pues así es. Vamos con la 6. Dice, durante la era mesozoica, la Pangea se dividió en los continentes que conocemos hoy en día, debido a la deriva continental, debido a los cambios que hay en los continentes. Esta separada, esta separación geográfica resultó en el aislamiento de las poblaciones. A lo largo de millones de años, estas poblaciones se adaptan a sus entornos locales. Claro, ya están en diferentes ambientes, diferentes climas, sí, desarrollando características propias y particulares. Ajá. ¿Qué proceso evolutivo describe este escenario? ¿Qué han marcado por ahí? Dice, estas poblaciones se adaptan a su entorno, desarrollándose características propias y particulares. Las mutaciones es cuando es de un día para otro, ¿no? Según Hugo de Bryce. No, 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 no. En este caso te dice, pues, pucha, profesor,
Se están separando los bloques y esos bloques llevan en su interior a los seres vivos y esos seres vivos van cambiando, pues, o sea, tiene que ver con la biogeografía. ¿Dónde está biogeografía? Acá está, mira, o sea, ellos estaban juntos más antes, acá había una sola especie de camélido, pero al irse acá a América, al irse a África, se han formado diferentes especies de camélidos, sí, ¿eso cómo se llama? Especiación. ¿Dónde está la clave especiación? Ah, profesor, en la D. Entonces, ahí está la clave, la D. Se están formando nuevas especies, eso es especiación. Sí, seguramente han escuchado acerca del accidente de Chernobyl, lo dicen Chernóbil. El sábado 26 de abril, ¿no?, de 1986, en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, ocurrió un accidente de Chernóbil. Si por dicho accidente ciertos organismos, entre plantas y animales que vivían en zonas aledañas, hubiesen desarrollado cambios abruptos y marcados, podríamos decir que lo descrito se correspondería con ¿qué teoría? Allá, profesor. Entonces acá, si por dicho accidente ciertos organismos de plantas y animales, allá, profesor, hubiesen desarrollado cambios abruptos, o sea, de un día para otro. Entonces, ¿con qué teoría estaríamos de acuerdo, pues? ¿Cómo se llama esa teoría que te dice hay cambios, ¿no? Abruptos, así, cambios rápidos de una generación a otra. Ah, muy bien, a eso se llama teoría mutacionista, pues. Ya, profesor. Los cambios, ¿cómo son? Los cambios son discontinuos, ¿sí o no? Cambios abruptos, cambios discontinuos. Saltacionismo. Los cambios se observan fácilmente de una generación a otra. Y eso es lo que ocasionó, ¿no? Cuando se dio ese accidente, se liberó el boro, el uranio, sustancias radiactivas que alteraron el ADN. Llegaron a morir, creo que 30, 40 personas a los pocos días, pero ya. El ADN de muchas personas de Europa ya quedó marcado, incluso eso se transmitía a las siguientes generaciones, alteraciones. Las personas sufrían más rápido de cáncer. Todo por culpa de esas radiaciones, pues así es. Eso se llama mutación. Dice la 8: si en un congreso un grupo de estudiantes defiende los seres vivos evolucionan gradualmente. Si tú escuchas gradual, puede ser Darwin o Lamarck, ¿sí o no? Los seres vivos evolucionan gradualmente y los cambios que presentan en millones de años son producto de la fuerza que ejerce la naturaleza sobre ellos. Profesor. Entonces te dice fuerza de la naturaleza sobre ellos. La naturaleza, profesor, ¿qué está haciendo? Está seleccionando, pues. La naturaleza está seleccionando. Profesor, si la naturaleza está seleccionando, ¿de quién hablamos? De Darwin, ¿sí o no? Profesor, pero en las claves no hay Darwin. Pero le he puesto por acá. Sí. Ahí está, mira, ve. Alfred Wallace también planteó la selección natural. O sea, estamos hablando de los cambios graduales, sí. Lamarck o Darwin, sí. Pero ¿qué te está diciendo? La naturaleza es la que ejerce la fuerza. La naturaleza es la que selecciona. ¿A quién selecciona la naturaleza? A los más aptos. Entonces, ¿de quién estamos hablando? La descripción de la pregunta 8 viene a ser de la selección natural. Profesor, pero es Darwin, claro, Darwin es el más conocido, ¿no? Pero Wallace también planteó lo mismo, por eso la clave es la B de beso. Dice la 9: los reptiles y las aves presentan una membrana a nivel del ojo que cumplen funciones de protección. Esa membrana que les dice, ¿no? La membrana nictitante. Dice que los reptiles y las aves presentan la membrana nictitante. Así es. Entonces, cuando te dice acá una membrana, ¿a qué se refiere, profesor? A la membrana nictitante. Membrana nictitante. Así es, nictitante. Muy bien. Luego dice, sin embargo, en los seres humanos, dicha membrana no tiene función alguna. Claro, en nosotros ya está chiquitito, ¿sí o no? Está en un costadito. Dice, en el caso de los seres humanos, dicha característica, ¿a qué corresponde, pues? En los reptiles y en las aves sobre todo sí funciona, ¿no? Como es como un parabrisa para que puedan volar. Pero en caso de los seres humanos, muy bien. ¿Cómo se llaman esos, profesor? Ellos son los órganos rudimentarios. A los órganos rudimentarios también se les dice vestigiales. Así es, vestigiales. Muy bien. Vamos con la 10. Dice, señale la alternativa
que corresponda a los órganos homólogos. A ver, busquen órganos homólogos. Recuerda que los órganos homólogos son los que tienen la misma estructura, el mismo origen. La función puede ser igual o diferente. A ver, analicen la 10 y me dicen cuál es la clave. Me dicen la B. Ya. El apéndice del humano sería un órgano vestigial. Si eso lo comparamos con el buche es un órgano funcional. No, no, no puede ser. Y además estructuralmente no, pues el apéndice está al final del sistema digestivo, el buche está al inicio. No podría ser. A ver, otra clave. Por ejemplo, miren la de el ala del murciélago y el ala de la mariposa. Profesor, estructuralmente son diferentes, ¿sí o no? Sí, profe, son diferentes, ¿ah? Y la función como es la misma. Ah, pero a esos, ¿cómo se dice? A eso se le dice órganos análogos, órganos análogos. Ah, ya, profesor. ¿Cuál sería la clave? La C, la pata de un grillo topo. Y acá sería pues de un topo, ¿sí o no? Para que sean órganos análogos también, ¿no? Acá en la EA, la pata de un topo y la pata de un insecto, pero el grillo topo para que también sean análogos. Ah, ya, profesor, entonces por eso la clave viene a ser la A. ¿Por qué? Porque la aleta del delfín, que es un mamífero, y la extremidad anterior del caballo, que también es un mamífero. ¿Cómo son? Son similares. Profesor, ¿qué quiere decir que sean similares, que tienen los mismos huesos? Ah, ya, o sea, tanto en el delfín como en el caballo, profesor, ¿qué huesos hay? Estos de acá, pues. Profesor, acá el delfín tiene su húmero, radio, cúbito, carpos, falanges. En el caballo también, ¿no? En sus patas anteriores hay húmero, radio, cúbito, carpos, falanges. O sea, tienen la misma estructura, pero funcionalmente, pues el delfín lo emplea para volar y el caballo para caminar, para correr. Ah, por eso son órganos homólogos. Así es. Vamos con la 11. Hace millones de años aparecieron homínidos con la capacidad de cazar y de enterrar a sus muertos, el cual habitó en Europa, Oriente Próximo y Asia Central hasta hace unos 40.000 años antes del presente, por lo cual llegaron a coexistir con los humanos modernos. Ujú. El texto hace referencia a quién. Claro, profesor, ¿por qué Neandertala? Porque te dice acá, mira, homínidos con la capacidad de cazar. Ya, muy bien, capacidad de cazar. Y de enterrarlos. Ah, mira, acá está la clave, pues. Enterrar a sus muertos. Allá, profesor. ¿Quién entierra a los muertos? ¿Quién cree en el más allá? El hombre de Neandertal. Acá aparece como Homo neanderthalensis. En el libro está Homo sapiens neanderthalensis. Lo mismo. Ya, así es. Muy bien. Vamos con la 12. Dice, los registros fósiles indican que existió en la historia un homínido capaz de salir de África. Uy, uy, uy. A ver, ¿quién salió de África? Y se fue de turismo. ¿A dónde, profesor? Se fue de turismo a Europa, se fue a la Eurocopa, a Alemania. Profesor, se va a Asia, a China. El texto hace referencia a ¿quién es el que sale de África? Eso no deben de olvidar. ¿Quién sale de África? La C. ¿O se le va a pedir que esa referencia? No, 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 no. ¿Quién sale de África? ¿A quién le gusta hacer turismo? A ver, profesor. La A. A ver, si la es erectus, eso sería. Acá está el Homo erectus. Mira, a ver. Mira estas gráficas de acá. Profesor, Australopithecus en África. Homo habilis también, pero ya cuando hablamos de Homo erectus está en África y fuera de África. ¿Quién, profesor? El Homo erectus. Muy bien, correcto, la clave, la. Entonces, él es el hombre que le gusta hacer turismo. Es el hombre mochilero, pues así es. Muy bien. Vamos con la 13. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al nombre, dice nombre científico correctamente escrito? Ajá, nombre científico escrito correctamente. ¿Qué han marcado ahí o qué marcaría?
Acuérdate, a tres formas, subrayado, en cursiva o en negrita. ¿Cuál sería ahí? La D. Correcto, muy bien. Profesor, ¿por qué la D? Porque está en cursiva. Profesor, ¿y qué otra alternativa puede ser? Si no se marca la D, de repente, si no hay la D, porque en la D está bien en cursiva, primera letra en mayúscula, el resto en minúsculas. Ah, también podría ser nicotiana, nicotiana, tabacum. Ahí está. Nicotiana tabacum. Ah, también puede ser, ¿no? Sí, 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 sí. Profesor, pero hay que subrayar. Uy, pero no se subraya por completo. Se subraya por separado. Palabra por palabra. Mira, así está mejor. Ajá, por eso la 13 dedito. Vamos con la 14. Dice, un grupo de estudiantes de la Facultad de Biología está trabajando con 20 clases taxonómicas de organismos. Entonces, profe, hay 20 clases taxonómicas de organismos y establecen que 4 de ellas presentan muchas semejanzas entre sí. Mira, vamos a corregir acá, ¿ya? Acá, en vez de clases, para que haya clave, debe decir, dice, establece y establecen que 4 de ellas presentan semejanzas entre sí, por lo que deciden agruparlas dentro de un taxón. ¿Cuál sería ese taxón? Ah, ya, profesor, entonces acá estamos teniendo, pues, en taxonomía. Ajá, profesor, ¿qué tenemos acá en taxonomía? Mira, mira, profe, tenemos acá que son familias, pero dice que hay varias familias que son similares. Entonces, cuando las familias son similares, ¿en qué se les puede agrupar? En un orden, pues. Ah, al conjunto de familias, ¿cómo se le dice? Orden. Por eso la clave viene a ser la C. A ver, la 15, ¿cuál sería la 15? Supongamos que unos investigadores de la NASA han hallado en una región de altas temperaturas en Marte unas células que carecen de péptidoglucano. Células que carecen de péptidoglucano. Ya. Profesor, dice han hallado en una región de altas temperaturas en Marte. O sea, es un supuesto, ¿ah? No te está diciendo que en Marte haya vida. Células que carecen de peptidoglucano. Según Gus, ¿a qué dominio, a qué dominio pertenecen y qué tipo de células serían? A ver, ¿qué marcarían ahí? A ver, ¿qué dicen? Me dicen la E. Profe, si es que no hay peptidoglucano, tiene que ser archea o tiene que ser eucaria. Correcto. Entonces, si te dice ve, células que carecen de péptidoglucano. Ah, profesor, acá tiene que ser, lo voy a poner del mismo color, ¿ah? Puede ser eucaria, puede ser archea. Ajá, esas células carecen de peptidoglucano. Pero si te dice región de altas temperaturas, uy, profesor, región de altas temperaturas. Ah, tiene que ser pues archea, ¿sí o no? Claro, profesor, las archeas tienen altas temperaturas, viven en ambientes de altas temperaturas. En cambio, las eucarias no. Las arqueobacterias pueden estar en altas temperaturas, por eso la clave es la E. Ah, profesor, ¿y por qué no la A? Porque las archeas pues no son eucariotas. Claro, que son las archeas procariotas, es decir, tienen células sin núcleo. Muy bien, ¿alguna consulta que tengan sobre algunas claves que hemos dado? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Todo bien? En todo caso, si hubiese alguna pregunta,
lo hacen la siguiente clase. Dice, profesor, ¿se podría decir que todavía seguimos? Correcto. Claro que sí, Denise, sino que es bien difícil que nosotros podamos notar esos cambios. ¿Por qué? Porque esos cambios se dan pues en miles de años. Por ejemplo, acá miren, ve, la evolución del ser humano. O sea, para notar, mira, este cambio, mira, mínimo, ve. Profesor, acá jorobado, a posición erguida, un poquitito más grande. Ha cambiado, sí, pero ese cambio se da pues en miles de años. Ha tenido que pasar más o menos 500.000 años para que se dé ese cambio. O sea, nosotros seguimos evolucionando, ¿no? Pero lentamente, pues. Cómo se llama esa evolución lenta? Esa evolución lenta se llama pues cambios graduales, lentos, continuos. Profesor, y de repente más adelante, no, me estoy inventando, de repente vamos a tener ahí, no sé, manos más grandes, o de repente nuestro meñique va a desaparecer, nuestro hueso coxis va a desaparecer, sí, pero eso será pues de acá en 20.000 años, 30.000 años, 100.000 años, ¿no? Así es, los seres vivos siguen cambiando, siguen evolucionando, sino que para notar el cambio tiene que pasar bastante tiempo. Así es. Muy bien, ahí nos quedamos. Si no hay más preguntas, cuídense. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hablar acerca de reino animal. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense. Permiso, nos vemos, nos vemos. Gracias por las palmas, nos vemos. Buenas tardes. Permiso, nos vemos.